Bueno, espero que me estén escuchando. Yo soy Franco, algunos me conocen, por lo menos por teléfono. Bueno, creo que ya se han unido varios participantes a la reunión. ¿Se escucha todo bien? ¿Se escucha bien? Bueno, perfecto. Acá me dicen que se está escuchando todo perfecto, así que debería ser así para todos. Cualquier duda, cualquier cosa que esté pasando, que no me escuchen o que les pase algún problema, pueden escribir al chat o inclusive levantar la mano. Pero bueno, vamos a estar controlando que todo salga lo mejor posible y que se pueda seguir, nos puedan seguir bien en esta reunión. Bueno, un poco para ir arrancando, mientras se van conectando más participantes, veo que se van conectando, vamos a arrancar un poquito con una presentación donde, bueno, básicamente lo que les quiero comentar es la idea de este webinar, que esto surgió más, o sea, por parte de ustedes, de los instaladores, de nuestros clientes, que por ahí van haciendo consultas que son recurrentes o dudas que van surgiendo y que consideramos importante aclarar para que tengan un mayor entendimiento de nuestros productos. ¿Cuál es la finalidad de este webinar? Justamente brindarles herramientas muy básicas, herramientas por ahí de conocimiento, vamos a decirles, para que las instalaciones sean más sencillas y más dinámicas, que no nos trabemos en cosas muy sencillas o que podamos, a través de estas herramientas, hacer mucho más rápido la instalación. ¿Qué vamos a aprender? Ponemos ahí como un título. A seleccionar los productos, las herramientas más adecuadas para cada automatismo. En este caso vamos a ver productos que ustedes seguramente ya conocen, que están trabajando, pero que siempre hay una cosita para revisar o para rever. Y bueno, hoy vamos a estar 45 minutos aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, y vamos a hacer otra reunión el miércoles que viene, a la misma hora, a las 6 de la tarde, con la misma duración aproximadamente. Eso para que les quede un poco claro el panorama de lo que tenemos planteado. Hoy particularmente queremos darles un enfoque de la central MRIPP, una central de las más estándar y conocidas que tenemos, es una de las más completas, y bueno, más que nada eso, desde características de la placa, qué podemos hacer, qué nos permite, hasta una práctica de la puesta a punto, la puesta en marcha inicial de un equipo, a través de un portón de prueba que tenemos aquí en la empresa. Vamos a realizar algunos procedimientos que seguramente lo hacen ustedes día a día. También vamos a ver las consideraciones que hay que tener en algunas instalaciones, consideraciones generales, y vamos a comparar las tres placas que tenemos estándares para un motor, que son justamente la MRIPP, que es la que más vamos a ver, con la central MLI y con la central MicroCap. Y al final, que no menos importante, todo lo contrario, Gonzalo, mi compañero, les va a hablar sobre la central inverter, que también tenemos y que anda muy bien, para que tengan en cuenta. Bueno, dentro de VIH hacemos 4 tipos de productos, todos relacionados a lo que es automatismo de portones, dentro de los cuales podemos escribir un grupo de emisores o transmisores de radiofrecuencia, que son los controles remotos, otro grupo que son los receptores de radiocontrol, de radiofrecuencia, centrales, que son las que manejan los motores, y otra parte que son accesorios como por ejemplo las balizas o semáforos peatonales que conocemos. Bueno, vamos a ir ya a la central MRIPP, como les comenté anteriormente, para describirlo un poco. ¿Se escucha bien, no? Bien. Para describirlo un poco, vamos a arrancar. Es una central para un motor, puede comandar un motor. Tiene capacidades que permiten hacer programaciones avanzadas. El recorrido se programa, no se setea mediante preset, eso es importante. Tiene una receptora de radiofrecuencia multicódigo. Esto quiere decir que puede tomar varios tipos de controles remotos, o sea, todos los que fabricamos nosotros, la placa los puede tomar, y algunos son compatibles con otros controles remotos. Esta central, al igual que las que vamos a comprar después, vienen en versión estándar, que lo que incluye la versión estándar es una bornera más sencilla y un módulo de recepción estándar, y la central Plus, que tiene un receptor de mayor
alcance, de más sensibilidad, lo que nos estabiliza, nos da más seguridad en cuanto a la recepción de la señal de control remoto. No es que vamos a duplicar la velocidad, la distancia de recepción o triplicarla, simplemente vamos a ganar un poco de distancia de recepción, pero lo más importante es que la vamos a mantener estable y más segura. Además, la versión Plus incluye borneras enchufables que son por ahí un poco más prácticas para la instalación. Bueno, visualmente podemos encontrar un preset con el cual podemos regular el par motor, la fuerza del motor básicamente. Tenemos una serie de dip switch que van del 1 al 8. Ahí veo que a Marco le está dando el sol en la cara. Bueno, mediante estos dip switch vamos a poder configurar algunos parámetros que van más que nada de la mano de cómo es nuestro automatismo, de cómo es nuestro portón. Por ejemplo, mediante el tipo 1 vamos a poder configurar si los límites de recorrido que usamos en nuestro portón son normales abiertos o normales cerrados. Eso es un punto importante para que la central funcione. Por ejemplo, mediante el dip switch número 4 y 5 podemos setear distintas opciones de deceleración. Mediante el dip 7 y 8 podemos dar pausas o cierres automáticos con distintas temporizaciones. Otra característica importante de la placa, que posee salida para cerradura de 12 volt, una salida para luz de cochera o luz de cortesía, y una salida para semáforo o baliza. También dispone de entradas para límites de recorrido, límite de apertura, límite de cierre, para protección o seguridad de barrera infrarroja, para que cuando el portón está en movimiento de cierre, si la barrera se llega a interrumpir porque hay un vehículo o una persona o un chico, el portón se detenga y vuelve a abrir. Es una cuestión importante en cuanto a seguridad de los que rodean el portón. Y también tiene entrada de orden por bornera, o sea, podemos poner un pulsador normal abierto para activarlo localmente al portón, activarlo tanto en apertura como en cierre. Así que bueno, básicamente es eso. Otra cosa a resaltar es que yo le dije tiene salida para cerradura de 12 volt. Esto quiere decir que la central con su transformador alimenta la cerradura. O sea, no hace falta un transformador externo. Así que bueno, ahora pausamos un poquito este video y vamos a ir directamente al probador, donde ahí le voy a dar algunos tips que considero que son importantes para todas las instalaciones. Bueno, ¿ahí se escucha? ¿Me escuchan bien? Bueno, y me están viendo, generalmente ven las dos imágenes, me ven a mí completo y ven la central del rotor bien de cerca. Bueno, primero, antes que nada, cosas para verificar antes de la instalación de un portón. Cosas que son importantísimas, no parecen, pero son realmente importantes. Son las que definen si la instalación va a ser rápida o nos va a hacer doler la cabeza. Así que bueno, vamos a arrancar por ellas. Lo primero que tenemos que hacer siempre es verificar que la tensión de alimentación sea de 220 volts, que eso esté correcto. Porque puede pasar en edificios donde tenemos instalaciones trifásicas que por error pueden haber mandado 2 fases y podemos quemar la central y el motor. Primer punto, tensión de alimentación buena y de 220 volts, 50 Hz. Franco, ¿me escuchás? Ahí está, ahí se ve bien Franco, la ¿me placa de escuchás? inconveniente. Bueno. Otra cosa importante es verificar la parte mecánica del portón. O sea, tenemos que destrabar nuestro motor reductor y mover el portón libremente en todo su recorrido y verificar que no haya ninguna función, que sea liviana, que esté acorde a lo que es el portón. Un portón grande, por supuesto, no va a ser tan liviano, pero que no haya nada raro fuera de lo normal. Bueno, acá como podemos ver en la placa, ya la tenemos precableada porque está en el tiempo, ¿no? No tenemos tiempo para cablear la placa y que no se nos aburran ustedes. Así que vamos a arrancar. La tensión de 220 ya está segura. Vamos a energizar la placa. Y ahora sí, con el motor conectado, como corresponde, el motor y su capacitor, vamos a hacer la prueba de sentido de giro. Previamente vamos a almacenar un control remoto en la memoria de la placa.
para justamente realizar las pruebas. Para emitir para tomar un control remoto, en la central MRI, MLAN o la MCAR, apretamos el tag switch, en este caso el T2, el LED se enciende y presionamos el control remoto. El LED destelló y quedó prendido. Eso indica que se grabó correctamente. Podemos salir de programación presionando el T2 o esperar un tiempito. Ahora bien, trabamos el motor, trabamos el mecanismo, y en este caso yo voy a considerar que el portón va a abrir hacia la izquierda, o sea, la apertura va a ser hacia la izquierda, y va a estar cerrado a la derecha de ustedes. A mi derecha ahora o a mi izquierda, es lo mismo, a la derecha de ustedes. Así que la primera orden de control remoto que le demos tiene que hacer un movimiento de apertura del portón. Eso es importante. Muy bien, ahí está abriendo. Lo detenemos o cortamos la energía, es lo mismo. Ya sabemos que el motor está girando en sentido correcto. Si el portón no hubiera salido para el otro lado, tenemos que invertir el cable del motor, el abre y cierra, lo tenemos que intercambiar. Tenemos que poner el abre en el cierra y el cierra en el abre, de como estaban al principio. Bien, en este caso tenemos conectados límites magnéticos, los cuales son normales abiertos. Así que el siguiente paso sería verificar los límites, que estén funcionando correctamente y en su posición correcta, por ejemplo. Lo llevamos al portón manualmente hacia la apertura total, y en este caso, como son límites normales abiertos, vamos a notar que se va a encender el LED correspondiente al límite de apertura. Ahora lo sacamos. Ahí vemos que hay un LED prendido, ese es el LED de barrera infrarroja. Ese LED tiene que estar siempre prendido, si no, el portón no va a cerrar. Eso, si el LED está apagado, quiere decir que la barrera está obstaculizada. Acá la central ya tiene una barrera, donde yo la puedo obstruir con la mano, y el LED se apaga. En esa condición el portón no va a cerrar. Bueno, terminamos con los límites, lo llevamos al cierre, y vemos que se acciona el límite de cierre, se prendió la luz correspondiente al límite de cierre, que está ahí abajo. Todo lo ven. Bueno, con esas consideraciones que vimos, que son tensión de alimentación, conexionado correcto del sentido fluido motor y la verificación de límites, ya tenemos el 90% del partido ganado. Así que, si les parece, vamos a hacer una programación de recorrido total con deceleración. Llevamos el portón a un recorrido intermedio, trabamos el mecanismo para que el motor efectúe el movimiento, y como vemos, en esta placa, yo ya lo tenía puesto, pero lo saco, para manejar una deceleración en un portón corredizo, con límites al final del recorrido, o sea, límites absolutos, están al final del recorrido, tenemos que configurar el dip switch número 5 para activar la deceleración, y al tratarse de límites absolutos, tenemos que mover el dip 4 a la posición de off. Los que le dije al principio, el dip 1, ¿qué tipo de límites tenemos acá? Normales abiertos. Entonces, el dip 1 para límites normales abiertos tiene que estar en on. Si no, cuando intentemos moverlo, la placa nos va a estrellar el LED central indicándonos que tiene una condición errónea de límites. Así que repasando, dip 5 y dip 4 en off. Bien, con eso estaríamos. Otra recomendación que se me estaba por pasar. Es importante, o considero importante, no usar destornillador o algo metálico para mover los dip switch, porque donde le erramos y hicimos así, que tocamos otra cosa de la placa porque se nos zafó, podemos hacer un cortocircuito y dañar la placa. Entonces siempre algo plástico, o el que puede, con los dedos. No aparece, pero a veces pasa. Entonces, ahora bien, ya tenemos el control remoto con el primer pulsador que activa el movimiento de la placa, la apertura total. Vamos a programar el recorrido. Para ello, lo explico primero y después lo hacemos. Presionamos el T1 por 6 segundos, el LED central se va a encender, y soltamos el T1. En ese momento el portón va a comenzar a cerrar,
va a llegar al límite de cierre, solo se va a detener y va a comenzar la carrera de apertura. En ese momento el portón va a empezar a abrir. Vamos a tener que indicarle dónde comenzar la aceleración. La placa tiene dos deceleraciones, dos velocidades. Tiene velocidad intermedia y velocidad mínima. Así que el portón va a ir abriendo, cuando queremos, le damos una orden de control remoto, la placa va a pasar a la velocidad intermedia, más próximo al límite de apertura le damos otra cruzada, la placa va a pasar a la velocidad mínima, y finalmente va a llegar al límite de apertura, donde se va a detener e instantáneamente va a comenzar el ciclo de cierre nuevamente. Así que vamos con eso. Todos escuchan bien, se ve bien, ¿no? Bien. Presionamos entonces el T1 por 6 segundos. El LED se ha encendido y ahora soltamos. Espero que la cámara dé para ver cómo se mueve el portón y cómo lo vamos haciendo. Ahí el portón comienza a cerrar. Y ahora con el control remoto, un pulso, velocidad intermedia, un pulso, velocidad mínima, llega a un límite de apertura y cierra, indicándonos cómo se ha ganado esta apertura. Bueno, ahí programamos de forma muy sencilla el recorrido total del portón. Importante para aclarar, la central ejecuta los mismos tiempos de marcha y de aceleración, tanto en apertura como en cierre. O sea que lo que programamos en la apertura se va a reflejar en el cierre. Por eso es importante que los portones estén, si es un levadizo bien balanceado, un corredizo que esté bien nivelado, que no haya dificultades en movimiento para un lado o para el otro. Bueno, hasta ahora creo que con eso estamos en lo que es la programación del recorrido total. Si prestan atención, se escucha la cerradura que tenemos acá puesta. No está trabando el portón, pero sí está acá para que se active. Está conectada a la placa. Cuando el portón abre, pega la cerradura 1,5 segundos. Ahí lo paré. Y cerró. Así, bueno, con eso estaríamos en esta parte. Otra consulta que siempre hay es sobre el modo peatonal. ¿Cómo accedemos o cómo grabamos los controles remotos? Hay dos puntos importantes para el paso peatonal, que es el jumper número 1, el JP1, que este jumper sirve para indicarnos, para definir si la placa va a poder trabajar o no con acceso peatonal. Si el jumper está colocado, que es como viene de fábrica, la central solamente va a admitir controles remotos de apertura total y no nos va a permitir ingresar controles remotos para uso peatonal. Lo que tenemos que hacer es decirle a la placa que queremos meter controles remotos de acceso peatonal. Entonces al jumper lo dejamos, al jumper 1 siempre sacado. Entonces la placa sabe que puede trabajar con controles peatonales. Lo que hay que hacer, vamos a hacer en este caso, es grabar el botón de abajo del control remoto como peatonal. Para eso tenemos que entrar a programación con el T2 y mantener el T1 apretado y apretamos el botón de acceso peatonal. El LED destelló, eso quiere decir que se grabó. Y podemos salir con el T2. Ahí ya programamos, ya le dijimos la placa que este botón va a ser de apertura total, que lo hicimos al principio, y este botón, lo hicimos recién, va a ser para apertura peatonal. ¿Y cómo programamos la apertura peatonal? Muy similar a lo que es la apertura total, pero ejecutando la orden con el botón de apertura peatonal. Así que vamos a llevar el portón a un recorrido intermedio, no importa cuál, el tema es que no esté justo cerrado ni abierto. Lo trabamos de vuelta, ahí está. Y el procedimiento, como les dije, es muy similar. Vamos a presionar el T1 por 6 segundos, el portón va a comenzar a cerrar, va a encontrar el límite de cierre y va a empezar a abrir. En el punto deseado que queremos decir, bueno, acá hay que utilizar la apertura peatonal, ahí vamos a pulsar el botón de acceso peatonal, que grabamos recién. El portón se va a detener y va a hacer el cierre. Así que vamos con eso, presionamos T1, lo mantenemos, 6 segundos, ahí encendió el LED,
y soltamos. Abre. Y quiero que ahí sea peatonal. Bueno, así de rápido se programa el uso de la apertura peatonal, siempre teniendo en cuenta la posición del jumper 1 y el ingreso, el modo de ingreso, que es mediante el T1 presionado cuando estamos en el ingreso de controles remotos. Otra cosa que vamos a ver, y lo podemos repetir ahora lo voy a abrir como si fuera un usuario peatonal. Bueno, ahí vieron que hizo una deceleración. Esa misma deceleración la toma de lo que programamos en el acceso total. Eso es importante verlo. Ahora automáticamente, a los 10 segundos aproximadamente, el cierre, la apertura peatonal va a cerrar sola. Yo no presiono nada ahí. Cierro automático. Así que bueno, ahí estamos. Y verificamos que la apertura total sigue funcionando como lo hicimos al principio. Con el botón de arriba, lo exhiben, y vemos que realiza el. Así que en definitiva, tenemos andando el botón de arriba como apertura total y el botón de abajo como apertura peatonal. Así que voy a cerrarlo. Y ya con eso tenemos el portón. Siempre, en cada hora, en cada portón hay circunstancias que pueden hacer que eso se nos demore. Acá está todo muy de maqueta. Pero si uno tiene todas estas consideraciones que vimos en cuenta, la realidad se aproxima muchísimo a esto. Es muy importante eso. Es muy notorio. Bueno, otra cosa que les mencioné hoy, ¿cómo estamos con el tiempo? Bien, estamos perfectos, ¿verdad? Tal vez fui un poco rápido, cualquier cosa mandan un mensajito en el chat o levantan la mano. Soy de hablar medio rápido, por eso me conocen. Otra cosa que les mencioné es el tema de programaciones avanzadas. Esta placa, al igual que la MLI, tiene funciones avanzadas que se fueron agregando a medida de que fue pasando el tiempo y son realmente muy útiles. Entre ellas se puede variar, por ejemplo, el tiempo de la luz de cortesía, el tiempo que demora la luz de cortesía en apagarse, luego del cierre del portón. En lugar de ser 50 segundos estándar, se puede hacer que sea 15 minutos o 10 segundos. Eso se puede modificar. Otra cosa es el tiempo de la cerradura, el tiempo que la cerradura permanece activa cuando el portón comienza la apertura. También podemos programar que el tiempo del cierre automático del peatonal y hasta hacerlo de modo paso a paso, que no cierre automáticamente el paso peatonal. Así hay otras más. Pero bueno, hoy les quiero mostrar cómo cambiar el tiempo de la cerradura, el tiempo que la cerradura permanece activa en la apertura del portón. Lo voy a mover de vuelta al portón y lo voy a cerrar para que escuchen en la cerradura el tiempo que queda activa, que es 1,5 segundos aproximadamente. Ahí creo que se escucha la cerradura, se escucha bien, está bien cerrado. Vamos a suponer que el mecanismo necesita que la cerradura permanezca activa 5 segundos porque si no, no llega a trabar el portón. Así que lo que hacemos en ese caso, más que nada, agarramos el manual de la central o simplemente nos fijamos en la aplicación de VH, está muy buena, tiene mucha información de modo offline, no hace falta tener conexión a internet para usarla, y viene realmente bien, reemplaza en el 80% o 90% este manual impreso, pero siempre está bueno tenerlo a mano. Entonces, si vamos al manual, nos va a decir que para modificar el tiempo de la cerradura, tenemos que momentáneamente dejar el jumper 1, el JP1, sin colocar, y el jumper 2, el JP2, colocado. Esto es momentáneamente, solo para hacer la programación. Bien. Ahí está. Bien. Como les decía, vamos a poner momentáneamente el jumper JP2, lo vamos a puentear, y lo que vamos a hacer va a ser presionar y mantener presionado el T1 y seguidamente presionar 3 veces el T2. 1, 2,
3. Contamos hasta 5 y apretamos el T1 de vuelta. Ahí se grabaron los 5 segundos de tiempo de cerradura. Importante, no olvidarse el jumper JP2 colocado. Volverlo a la situación anterior, a como estaba preconfigurada la placa. Y ahora lo vamos a corroborar. Vamos a dar una orden peatonal, por ejemplo, con el botón de abajo, y vamos a escuchar la cerradura que va a estar activada durante 5 segundos aproximadamente, que es lo que le dimos recién. Bien, de esa forma tan sencilla se hace la programación avanzada para el tiempo de cerradura, para el tiempo de activación. Lo mismo se puede hacer con el tiempo de la pausa y otros parámetros más. Pero no nos da tiempo para todo. Así que, bueno, acá voy a contar con una parte práctica de la central de MRI y vamos a volver rápido al PowerPoint para comparar esta central con sus compañeras de gama, que son la central MLI y MCAR. Algo importante que también siempre surge la duda es el tema del rolling cover. Bueno, fíjense, yo voy a poner el jumper JP2 y voy a apretar el control remoto. La central nada, está muda. ¿Por qué? La central tiene la posibilidad de aceptar los controles remotos rolling code, que rolling code es una serie de controles remotos donde la aplicación primordial es la seguridad del acceso, o sea, que sean inviolables. Entonces, esos transmisores emiten un código que se transmite encriptado, o sea, cambia todo el tiempo. Es un código que no es una secuencia de números, no es un ID fijo, es una trama encriptada. Al ponerle el jumper J2, la central desarrolla toda una serie de algoritmos para interpretar lo que el control está transmitiendo, hacer un desencriptado, o sea, hacer el paso al revés de lo que hace el control remoto rolling code, con un montón de seguridades, y si detecta que el control no es el original, o no es del mismo fabricante, o no es el que fue grabado, no nos atiende la orden, que es lo que está pasando en este caso. Así que bueno, eso es importante. Ahora, saco el jumper 2, lo dejo sacado, y otra vez una central. Bueno, ahora sí, pasamos rápido a la comparación con las otras centrales. Bueno, ahora sí, disculpen la demora de estos segundos, es la primera vez que hacemos esto, así que bueno. Vamos a compartir el PowerPoint. Así vemos una pequeña comparación y después los dejo con Gonzalo, que le va a hablar un poco de la central inverter, que es muy interesante. Acá en pantalla estamos viendo, seguramente, las tres centrales que les comentaba. La central MCAR o microcar, la central microlite o MLite y la central MRI. La primera diferencia que vemos es el tamaño, ¿no? La MCAR es la más compacta, la más económica, y es MCAR porque justamente tiene el tamaño de una tarjeta de crédito. O sea, si sería chatita, la meteríamos en la billetera, pero no vamos a poder. Después la central MLI es un poquito más grande, pero muy parecida a la central MRI. ¿Qué diferencia a la central MLI de la MRI? El tamaño de transformador. Esto nos indica que la central MLI, si bien dispone de una salida para cerradura, pero es una salida de contacto seco normal abierto. Entonces, la central MLI no va a poder alimentar una cerradura de 12 volt. Simplemente va a tener el contacto que va a cerrar, que va a dar paso para que se active la cerradura. Esa es una de las principales diferencias. La central microlite no posee salida para baliza, sí posee salida para luz de cortesía, donde en algunos casos que no se utilice la luz de cochera, por ejemplo, y sí se necesite un semáforo o una baliza peatonal, se puede utilizar esa salida de luz de cochera, pero me van a decir, pero no, porque va a quedar 50 segundos prendida después de que el portón se cierre. Bueno, para eso tenemos la programación avanzada de tiempo de luz de cochera. Hacemos que la salida de luz se apague a los 2 segundos después que el portón cerró,
y funciona perfectamente como una salida para baliza. Así que eso es para tener en cuenta. Cuando tengan una central MLI y necesiten activar una baliza y no interese tener una luz de cochero o luz de cortesía activa, se puede hacer eso. Otra diferencia que tiene es que no tiene la bornera para el capacitor, hay que ponerlo en la misma bornerita del abre y cierre del motor. Y no tiene otra diferencia más grande. Lo que es programación es exactamente igual que la central MRI. Las programaciones avanzadas son las mismas, la forma de programar un control remoto peatonal o de apertura total son las mismas, la programación del recorrido es igual, la programación es todo igual. Si nos fijamos bien, vamos a ver que la central MLI tiene el jumper JP1, el jumper JP2, el preset de par, T1, T2, igual que lo tiene la central MRI. El deep switch, los deep switch del 1 al 8, por eso la programación es exactamente la misma. Cambia en esas cualidades que le expliqué recién, lo que es la cerradura y que no tiene salida para baliza. Después pasando a una central mucho más compacta y la línea más económica, tenemos la central MCAR, donde esta sí difiere un poco. La mayor diferencia es que no tiene salidas para baliza, ni para luz, ni para cerradura. Siempre, todas mantienen entradas para barrera infrarroja, orden... orden de bornera, barrera infrarroja, límite de apertura, límite de cierre, creo que les dije. Y no posee la regulación de par, ni posibilidad de hacer deceleraciones, porque no tiene TRIAC. Es tan compacta que no tiene TRIAC. Así que esas son las limitaciones. Tienen de diferencia también que posee un solo tag switch y 3 jumper, que es el jumper 1, jumper 2 y jumper 3. La programación es un poco distinta. O sea, la MCAR es para el mismo uso prácticamente, más limitada, y cambia un poco la programación respecto a la MLI y la MRI. Esas son las diferencias básicas y es lo que le quería transmitir justamente para que ustedes sepan, de acuerdo a lo que ustedes quieran automatizar, qué tipo de portón y qué presupuesto tienen, cómo pueden solucionarlo con las centrales estándar de VIH. Así que con esto creo que ya traté todos los puntos que quería resaltar. Así que los dejo con Gonzalo, para que él les explique, le dé un pantallazo introductorio de lo que es la central inverter. Hola a todos, bueno, soy Gonzalo y como Franco les estuvo diciendo, yo les voy a hablar un poquito sobre la central inverter, les voy a explicar el principio básico de funcionamiento y las características que lo diferencian de las demás centrales. Bueno, para empezar, la principal diferencia que tiene es que en esta placa se puede variar la frecuencia, es decir, podemos variar la velocidad del motor. Tanto así que se puede llevar hasta el doble de la velocidad nominal o la mitad de esta. Esta cualidad se logra mediante un circuito inversor. Con esta variación de la frecuencia podemos tener varias ventajas con respecto a las otras centrales. Una de las principales ventajas que tenemos es, por ejemplo, la desaceleración. En las placas que le estuvo explicando Franco anteriormente, la desaceleración es escalonada, va por escalones. En esta central lo que hace es una rampa de desaceleración, lo cual es mucho más suave y, por ejemplo, en mecanismos en donde la inercia es grande, por ejemplo, en portones industriales o portones muy grandes, la desaceleración se produce mucho más suavemente. Esto lo que produce es podría producir desgastes prematuros de los mecanismos o del motor, y con esta rampa de desaceleración suave lo que hacemos es mitigar un poco ese problema. Otra de las ventajas que tiene es que, por el contrario, por ejemplo, en tema de seguridad, se puede lograr que la velocidad del portón sea mucho mayor. Puedo lograr que se abre y que se cierra un portón mucho más rápidamente que con las otras centrales. Como dije anteriormente, se puede lograr una velocidad que el doble de la nominal. Bueno, estas serían las ventajas principales con respecto a una central, por ejemplo, una MRI. Bueno, para explicar un poco el funcionamiento general, por algo se llama central inverter, lo que utiliza es un circuito inversor. Nosotros tomamos la tensión de red de 220 volt, que es una tensión alterna,
y mediante un circuito rectificador y filtrado obtenemos una tensión continua de 311 voltios. Esta tensión continua es utilizada por un módulo IGBT para generar nuevamente otra tensión alterna, pero con diferente forma y diferente frecuencia, que es lo que nosotros deseamos justamente, una frecuencia mayor o menor. La frecuencia de línea generalmente en nuestro país es de 50 Hz y es fija, y con esta central podemos duplicarla, llegar hasta 100 y pico de Hz, o reducirla hasta la mitad. Bueno, la placa generalmente la dividimos en dos partes, como ven en la foto. Tenemos una parte de control y una parte de potencia. La parte de potencia está formada por justamente el circuito inversor que les estuve comentando recién, y el microcontrolador que comanda dicho módulo IGBT. El módulo IGBT, no voy a entrar en más detalles, pero es una pastilla semiconductor. Internamente posee 3 ramas con 6 transistores IGBT, y está comandada por el microcontrolador. Hay que tener en cuenta que en la parte de potencia, la placa inverter nos va a informar de ciertas fallas. Esta placa tiene el control de 3 fallas. Por ejemplo, si hay una sobretemperatura, o haya una sobrecorriente o un cortocircuito, la placa va a sacar de servicio el motor, o sea, se va a apagar el motor, va a dejar de funcionar y nos va a encender un LED rojo indicando que hay una falla. Puede ser cualquiera de estas 3 fallas. Y no se va a restablecer el servicio de la placa hasta que la falla no sea quitada. Si es una sobretemperatura, cuando se enfría va a poder volver a funcionar, o si es un cortocircuito, hasta que no se quite el cortocircuito en la salida, no va a funcionar. Y bueno, y por otro lado tenemos la parte de control de la placa, que funciona de manera similar a las placas anteriores, como la MRI. Tenemos un deep switch, tenemos la parte de la lógica de ingreso de finales de carrera, límites de corrido abierto, límite cerrado, orden y barrera infrarroja. Tenemos la sección de radiofrecuencia y tenemos 2 relés de cerradura y de luz. Estos 2 relés son contactos secos, no entregan ningún tipo de tensión. Los deep switch, la mayoría son similares a las funcionalidades de la MRI o la M-Lite. Hay algunos cambios. El DIP 1, 2 y 3 se mantienen iguales, ya sea para límites de recorrido, para el golpe de ariete. El DIP 4 no es utilizado, y el DIP 5 y el DIP 6 hay cambios con respecto a la MRI. Por ejemplo, el DIP 5 está lo que nosotros le llamamos rampa lenta o rampa rápida. La rampa lenta, en realidad lo que está haciendo es el microcontrolador que comanda el módulo IGBT, cambia la velocidad de conmutación en la que está generando la onda. ¿Esto cómo se traduce? Se traduce a una rampa de desaceleración más abrupta o más suave. Es decir, la central va a ir desde la velocidad máxima, que está configurada por el preset, a la velocidad mínima, que es fija, más abruptamente o más suavemente. Bueno, el DIP 6 en este caso es para configurar el tipo de motor que se está utilizando. Esta central se puede utilizar para motores trifásicos de 220 y 380 volt, o para motores de fase partida de 3 hilos, teniendo la salvedad de que en este caso de utilizar motores de 3 hilos se debe conectar la fase R, el común del motor, a la fase R, y sin capacitor. Los motores de fase partida que llevan el capacitor permanente, en esta central no se le conecta el capacitor. Y los motores trifásicos deben ser de 220 o 380. De 220 a 380. Bueno, y el DIP 7 y DIP 8, al igual que en la central MRI o la M-Lite, sirve para programar el tiempo de pausa de la apertura total. Podemos configurar diferentes tiempos. Bueno, una diferencia también que tiene la placa con respecto a las otras es que el preset, hasta ahora veníamos viendo en la MRI y la M-Lite, que sirve para configurar el par, el motor. En este caso el preset es utilizado para cambiar la velocidad. Se puede setear tanto por debajo como por encima de una velocidad nominal, y va a ser la velocidad máxima a la que vamos a hacer girar el motor, la que configuramos con el preset. Bueno, voy a decirles algunos tips, algunas salvedades que hay que tener con esta placa. Por ejemplo, se recomienda que se utilice la conexión de puesta a tierra, y más todavía cuando se están utilizando accesorios, como por ejemplo podría ser una barrera infrarroja,
es recomendable que la puesta a tierra esté conectada en la conexión de 220, digamos, fase neutro y tierra. También cabe recalcar que si bien la central puede llegar a duplicar la frecuencia, la velocidad nominal del motor, la velocidad límite va a estar dada por el mecanismo y por el motor. Hay motores que admiten en mayor o menor medida la variación de velocidad. La gran mayoría estos motores son motores especiales y están fabricados para frecuencias nominales de 50 Hz, que es la frecuencia de red. Por eso puede haber variación entre la velocidad máxima que podemos llegar con un motor o con otro. Bueno, estas serían las principales salvedades que hay que tener en cuenta. Y también olvidaba decirles que sí o sí esta placa se maneja con límites de recorrido. Hay que instalar límites de recorrido normal cerrado y normal abierto. No se puede configurar, no la vamos a poder programar sin los límites, porque siempre la placa al programarla va a buscar el límite de cierre y el límite de apertura para poder ser programada. Bueno, con estas cosas a tener en cuenta, también ya tienen un pantallazo general del funcionamiento de la placa, las principales diferencias, las características que lo diferencian con respecto a la MRI o MLite. Bueno, ahora vamos a pasar al espacio de preguntas. No sé si me olvidé algo importante decir. Pasamos al espacio de preguntas, dejamos habilitado el chat para que escriban las preguntas que ustedes quieran, o si no pueden levantar la mano en el chat, está la opción de levantar la mano, y pasan a dejarnos ahí sus consultas. Nosotros nos quedamos un rato, nos gustaría que nos presenten sus inquietudes. Y bueno, ahora les paso de nuevo con Franco un momentito, que él tiene un comentario que hacerles. Bueno, de vuelta yo. Más que nada quería retomar un poco el contacto para agradecerles. Se han conectado muchísimos participantes. Les queremos agradecer realmente desde VIH de toda la empresa que hayan participado. Nos parece muy importante que estas capacitaciones se vayan haciendo. Nos va a ser útil a nosotros para saber cómo ustedes trabajan. A ustedes les va a ser útil para poder trabajar mejor con nuestros productos. Y bueno, más que nada eso, agradecerles mucho que hayan participado. Y bueno, cualquier sugerencia que puedan tener para la próxima semana, que vamos a tener la segunda edición, la pueden dejar en los comentarios, o nos pueden simplemente mandar un WhatsApp después, o acá en el chat. Pero más que nada eso, agradecerles y esperarlos el miércoles que viene para tratar todo lo que dijo Gonzalo del inverter. Lo vamos a ver en el probador. Vamos a conectar una placa inverter con un motor, la vamos a programar, vamos a hacer un par de pruebas con eso, y vamos a también presentarles el accesorio como es la baliza, y unos nuevos receptores de 220 volt, muy compactos y para uso exterior también. Lo vamos a ver la semana que viene. Así que ahora sí, pasamos al espacio de preguntas. Cualquier cosa, está el chat, la mano, y en todo caso habilitamos el audio para que hagan la consulta. Así que muchas gracias. Bien, ahí estoy. Sí, los límites de carrera, una consulta. ¿Se seleccionan por normal abierto o cerrado? Eso depende de cada automatismo. O sea, ustedes en un portón van a instalar un portón con límites o sin límites en el caso de centrales estándar. En la central inverter siempre va un tipo de límite, o normal abierto o normal cerrado. El tipo de si es normal abierto o normal cerrado lo define justamente el límite, o sea, el dispositivo de final de carrera que ustedes usen. Si es un imán, normalmente va a ser normal abierto, y si es un límite industrial puede ser normal abierto o normal cerrado. Eso va en gusto y en lo que dispongan para usar de límite. Otra consulta. ¿La placa inverter asegura siempre un aumento de la velocidad o depende del tipo de motor? La placa inverter, como dijo Gonzalo, va a ser la variación de frecuencia. Los motores varían la velocidad de acuerdo a dos parámetros: al número de polos que tenga el motor, que eso no se puede cambiar porque es bobinado, y a la frecuencia que le estemos aplicando. A más frecuencia, más velocidad, pero menos fuerza. Entonces, como dijo Gonzalo también, los motores son especiales, los motores de portones no son motores industriales,
Así que depende cómo lo fabriquen, va a ser la respuesta que tengamos en el mecanismo, si lo podemos llegar hasta duplicar la velocidad, o nos podemos conformar, y bastante bien, con llevarlo a un 50% más de aumento de velocidad tranquilamente, lo cual se nota. ¿Qué otra consulta? Le doy audio. Bien. Para, voy a hacer una cosa, voy a... No, acá no puedo quitar la audio. Le doy, bueno, a Lucas Russo le doy audio. Ahí vamos a darle audio a Lucas para que nos haga su consulta. Lucas Russo creo que va a hacer su consulta y no se va a escuchar. Lucas, ¿podés hablar? Fíjate, esa es buena. Bien. Bueno. No tiene micrófono, me dice. Bueno, no importa, voy a leer la consulta y la vamos a responder. En el caso de la central MRI, ¿es necesario programar la apertura peatonal en un botón del control o se puede dejar la programación de apertura total y frenar el portón con un pulso y luego volver a cerrarlo? ¿Esto afecta en algún sentido a la placa? Bueno, no afecta en nada a la placa y sí se puede hacer eso. La opción de dejar un botón peatonal es para cuando, por ejemplo, uno le da un control remoto a una persona que solamente uno quiere que haga la apertura peatonal. O sea, que no pueda meterse con un auto, que pueda meterse solamente caminando o con una bicicleta. Tranquilamente, la central se puede manejar paso a paso. O sea, yo aprieto el botón de apertura total, lo abro hasta la mitad, presiono, lo paro en la mitad y presiono de vuelta y lo cierro. Todo eso se puede hacer. Se puede hacer un montón de combinaciones, pero sí es totalmente posible lo de el recorrido del portón en un punto intermedio. Otra consulta. Acá levantó la mano. Diego levantó la mano. Le doy audio. Diego, ¿podés hablar? ¿Tenés micrófono? ¿Está silenciado todavía? Capaz que vos también podés audio. Ahí está, Diego, te escuchamos. No estoy escuchando. No tengo micrófono. No tiene micrófono. Listo, entonces está. Diego está. Sí, por ver si lo logran. Bueno, Podés escribir la consulta en el chat, si no, también acá hay otras manos levantadas. bueno, le damos a Andy, le damos. Hay uno que termina mismo. Otra consulta, mientras tanto, es ¿cómo se determina un motor monofásico si es apto para la placa inverter? Y eso no tenemos una fórmula de saberlo. Anda normalmente bien en muchos motores, pero no hay una fórmula o no hay un motor que diga este motor, o por lo menos el fabricante no especifica es apto para inverter o no es apto para inverter. Ahí tenemos un audio. ¿Alguien que quiere consultar? Diego Octavio. No, abrí el participante y podés ver. Bueno. Le pido a Ahí, ¿quién? Víctor Macedo. Víctor Macedo. Sí, te hago una consulta. Ahí está. De la placa RMI, ¿no es cierto? Sí. ¿Se puede adaptarle, aparte de una receptora exterior, para que solamente el portón abra solamente peatonal, o a la misma placa que se abra peatonalmente? Por lo menos, tengo gente que tiene portones de un edificio y solamente tienen bicicleta, pero no se le admitiría el portón a la apertura completa, solamente el paso peatonal al edificio. ¿Se puede hacer dos tipos de control distintos? Claro, o sea, la central MRI o la MLI, o sea, las centrales no tienen para conectar las centrales por motor no tienen una bornera para orden peatonal. La orden peatonal va siempre de la mano de un control remoto. O sea, que si nosotros tenemos una placa nuestra y queremos poner un receptor aparte y cablearlo para que sea peatonal, no. En las centrales para un motor no, la doble batiente sí, pero la de un motor no, cualquiera de las tres. En la doble batiente sí, entonces. La doble batiente sí tiene entrada para pulsador
ya sea tanto para orden total o orden peatonal. Y si es un pulsador, también puede ser un receptor externo. Y en la otra placa solamente en la misma placa, entonces en la RMI ponele, en la misma placa se le puede poner que algunos controles tengan el paso completo y algunos controles solamente el paso peatonal, que no Claro, estén tal programados cual. los dos botones. Ah, listo, Tal eso cual. quería saber. Sí, como mostré en la explicación ahí en el portón, yo puedo en una central MRI o MLI, puedo grabar hasta 60 controles remotos si uso solo paso total, o si pongo ¿cómo es? Peatonal. Coloco el jumper 1 para paso peatonal, o sea, lo saco y habilito el paso peatonal, la memoria se parte al medio y tengo 30 lugares para controles remotos de apertura total y 30 para apertura peatonal. Que igualmente eso es algo un poco que también se puede manejar, porque como todos los controles, excepto el rolling, pero tenemos los controles copiadores, los copiadores uno no necesita ingresar todos los controles remotos a la placa. Con que uno ingrese un control remoto es suficiente y el resto lo va clonando. Entre control y control bien cerquita, va haciendo todo el copiado de controles remotos. Y otra consulta que te hago, que veo con el tema de siempre las placas y un tema que tengo con el tema robo. ¿Pierden los control remoto o se lo roban? Sí. Más allá que sé que viene la receptora para borrar el control remoto, no hay placa que ya lo tenga incorporados a eso. No. Se puede borrar directamente, a eso quería saber. Lo que se puede hacer es justamente con lo que te decía recién, vos ingresás un control remoto y el resto lo clonás. Si te roban uno, lo que hay que hacer es borrar toda la memoria de la placa, que eso se hace presionando el botón T2 por más de 10 segundos, Sí. y en ese caso ingresás después un control de los que... o sea, lo que hay que hacer después es resetear al código de fábrica los controles remotos que te quedan, para que justamente no sea el código que tenía copiado, e ingresar de vuelta uno. Ah, listo. Es importante en ese caso resetear todo, la central y los controles remotos si son copiados. Si te robaron un control remoto original, ahí tendrías que cambiar de control remoto. Bueno, eso quisiera saber. Porque normalmente yo no uso el control remoto, lo uso solamente para habilitar y después clono los control remotos por el caso del robo. Claro, está bien. Sí, igual cualquier control remoto que pongas nuevo, que no haya estado en ese domicilio, con su código de fábrica, que es de última para estar seguro, presionar los dos botones del control remoto hasta Sí, se que borra le ella, se borra, y si es un control que nunca estuvo en ese domicilio, en ese portón, va a ser un código que no puede ser igual al que se han robado, entonces ya ahí te asegurás de que no va a haber problemas. Dale, eso quisiera saber nomás. Bueno, ahora entonces... Un par de consultas. Una, pide que le aclaren el tema del Deep Save en la inverter. Bien, Primero, ¿Lo tenés presente? Una parte, ahí estamos con unas consultas. acá hay una consulta, que es ¿qué cantidad de controles remotos puede grabar? Claro. Y puede copiar. Como dije recién, la cantidad de controles remotos que graban las centrales MRI, MLI o MCAR son 60 solo para apertura total, o si seleccionamos paso peatonal, 30 para paso peatonal y 30 para paso total. Esa es la cantidad de controles que podemos grabar en una central MRI, MLI o MCAR. Y después sí, se pueden copiar un montón, o sea, puedo ingresar 30 controles remotos y copiar una infinidad. Yo puedo copiar 1000 controles más, 10 controles más, los que necesite. Porque el control que yo voy a copiar va a ser un clon idéntico al que grabé en la central. Entonces yo puedo hacer, con los controles remotos, puedo clonar muchos. Puedo clonar la cantidad que yo quiera. No tiene límites. ¿Y se tiene habilitado el micrófono? Otra consulta. Tenía habilitado el micrófono. Ani a Mario. ¿Tiene habilitado el micrófono si quiere hacer una consulta? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por el curso, en primer lugar. Una consulta que quiero hacer que no se trató. Para los brazos eléctricos, el golpe de ariete, nosotros tenemos inconvenientes que cuando, por ejemplo, está cerrando el portón y se activan para abrirlo de nuevo o interrumpen la barrera infrarroja, el portón para, pero antes de volver a abrir hace el golpe de ariete que es peligroso para los autos. Si se puede evitar de alguna manera eso. Sí, eso se podría ver, digamos. Son situaciones también un poco frecuentes, pero sí, todo se puede revisar, digamos.
Bueno, sí, pasa bastante seguido. En las cocheras, por ejemplo, cuando ven el portón abierto, se mandan 2 o 3 autos, y cuando está entrando un segundo o tercer auto, se le empieza a cerrar, lo toma la barrera, el portón para, Claro. pero le hace el golpe de ariete y a veces toca los autos, por eso preguntaba. Claro, sí, no es nada deseable. Así que bueno, eso lo anotamos para verlo. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Una consulta, les decía, el tema del DIP6 en la placa inverter. El DIP6 lo que hace es seleccionar el tipo de motor que vamos a conectar a la placa. La central inverter puede manejar motores monofásicos de fase partida, como es un motor estándar de portón, o también nos permite manejar un motor trifásico industrial, un motor, como se dice, 220-380. O sea, que ese motor con conexión estrella va a ser de 380 volts, o en conexión triángulo va a ser para 220 volts. Esa es la conexión que tenemos que usar para trabajar con un inverter en un motor trifásico 220-380, la conexión triángulo. Entonces, ¿por qué? Porque la central inverter entrega una trifásica de 220 volts, no de 380. Entonces, con el DIP6 seleccionamos si queremos manejar un motor fase partida, que en ese caso lo dejamos en on, como sale de fábrica, y si necesitamos manejar un motor trifásico, lo que hacemos lo pasamos al DIP6, a la posición de off, y entrega una tensión adecuada para un motor trifásico. Cambia un poco la relación de las señales de la energía que le manda el motor. Es para que el motor funcione mejor. Esa es la respuesta al DIP6. Otra... ¿Ese es necesario? No, para. No, esa ya Más está abajo, resuelta. Casi último. Ese. Con el DIP2 sería lo que está preguntando. A ver si se puede programar el cierre automático o modo consorcio y a su vez mantener el paso a paso. Sí, eso se puede hacer en las centrales MRI, MLI. Se juega con el DIP número 2. Por ejemplo, se puede hacer que la central tenga un cierre automático, por ejemplo, de 15 segundos, con el DIP 7 en off. Entonces el portón va a abrir, va a estar 15 segundos abierto y va a comenzar a cerrar. Si el DIP 2 está en on, y yo quiero detenerlo, no me va a llevar el apunte, va a seguir cerrando y no me va a atender la orden del control remoto. Ahora, en el caso de que yo ponga el DIP 2 en off, yo puedo, si está en pausa, está contando los 15 segundos, o sea, el portón abrió, empezó a contar 1, 2, 3, yo puedo anticipar el cierre y si viene cerrando y presiono el control remoto, el portón se va a detener y va a volver a abrir. Eso es cambiando el DIP 2 de on a off, para hacer ese modo que estás consultando. ¿Quién es? Diego Estavio. Otra consulta. Creo que están todas resueltas. Si alguno... Una es si se puede usar la placa inverter como web de 3 kilos. Claro. De elegir. Sí. Sí, con lo que dice una consulta de Ramón Macedo, si podrían dar una placa inverter en un motor BEC de 3 hilos, o sea, un asíncrono. Sí, en este caso, los que mencionamos fase partida o trifásicos son todos asíncronos, no tienen un sincronismo, o sea, son motores asíncronos, no siguen el campo exactamente. Y si es de 3 hilos, es un motor tipo fase partida, así que sí, se podría manejar, y eso se lograría con la selección del DIP 6 en on. Si es un motor de fase partida, la central entrega una tensión 90 grados y 90 para cada bobinado. Es una tensión adecuada para ese tipo de motores, que como lo expliqué hace un ratito con el tema de motores trifásicos, donde en ese caso la tensión es distribuida en 120 grados como un sistema trifásico. La única consideración del motor BEC es que hay que sacarle el capacitor, o sea, se conecta el común en la fase R y el abre y cierre en SIT. Así que ahí estaría resuelta.
Una placa SP3. Sí. Sí, otra consulta que están haciendo es si se puede poner una placa inverter, se puede poner una placa inverter en un motor ALCE. Sí, se reemplaza la placa, se saca la que tenga, cualquiera, se quita el capacitor, o sea, no se conecta el capacitor y se pone el común en el terminal R de la placa y el abre y cierra en el SIT. No sé qué motor puntualmente es el de ALCE que está mencionando, pero si es un motor fase partida o trifásico, se podría. Ah, es un motor trifásico 220. Sí, si es trifásico 220, directamente se pone el DIP 6 en off y se conectan los 3 cables del motor, que no tienen capacitor si es trifásico, en RS y T. En el caso de que el motor, en modo trifásico, un motor trifásico, esté girando al revés, la comprobación, ¿se acuerdan que hicimos al principio de que el sentido de giro, la primera orden tiene que abrir? Simplemente se cambia como es cambiar el sentido de giro de un motor trifásico. Se invierten 2 cables de los 3 y el motor va a cambiar el sentido de giro. A tener en cuenta, ¿no? Que eso lo va a explicar Gonzalo la semana que viene cuando pongamos el portón con el motor ahí con la central inverter. Ramón Macedo tiene abierto el micrófono. Puede hablar. Bien. Ramón. ¿Alguna otra consulta? Pregúntale a Ramón Macedo si quiere hacer una consulta. ¿Hay alguien por controles rolling? Si los controles rolling son compatibles con DIP switch. Hay una consulta más, también interesante, que un poco lo vamos a tratar la semana que viene si nos da el tiempo, pero ya la contesto ahora, que es sobre los controles rolling de Diego Octavio. Si son compatibles con los DIP switch o DIP copiador. No son compatibles. El DIP switch es una tecnología un poco antigua y tiene vamos a hacer de cuenta que es así, no hacemos de cuenta. Tiene una palabra de identificador que es muy pequeña, son 10 bits, 12 bits, lo cual nos da muy pocas combinaciones. Y es de una forma, tiene una forma de codificarlo. El rolling code tiene otra forma de codificarlo, o sea que ya de entrada no va a andar. Y aparte el rolling code transmite una palabra encriptada, o sea, es un código que es cambiante todo el tiempo, donde los DIP switch no, es un código fijo, de poca longitud de identificador. Después, bueno, ya que estamos, le comento, esos son 12 bits de identificador. Después los controles CodeLearn, que son los de LED azul nuestros, ya trabajan con 24 bits de codificación. Los Unicode, que son los LED verde, trabajan con 32 bits. Y después tenemos, escalando en seguridad, el Rolling Code, que son 32 bits de identificador, más 32 bits de dato encriptado. O sea, son 64 bits que tenemos, son muy superiores en cuanto al DIP switch. Así que, responder la pregunta concretamente, no son compatibles los rolling con los DIP. Esa. Sí. Lo de la fuerza. Se puede colocar un micro. No sale ahí. Bueno, hay una que es, si con la placa inverter aumenta la velocidad, ¿qué pasa con la fuerza? Bien, una consulta que me están pasando es, con la placa inverter, si aumenta la velocidad, ¿qué pasa con la fuerza? Bueno, en cualquier motor industrial o cualquier motor, cuando aumentamos la frecuencia, la fuerza del motor va disminuyendo, porque para mantener la fuerza necesitaríamos más tensión, que no la disponemos y tampoco el motor soportaría más tensión. O sea, en resumen, más o menos desde la frecuencia nominal para arriba, el motor va a ir perdiendo fuerza, y de la frecuencia nominal para abajo, el motor va a mantener la fuerza. O sea que el motor... Con respecto a la otra, la MRI tiene más fuerza. Claro, me están comentando que les aclare, es que, por ejemplo, la central inverter a la mitad de frecuencia, o sea, en menos frecuencia, tiene más fuerza que un motor estándar conectado con el capacitor en una MRI o al enchufe directamente.
Pero a medida que vamos aumentando la velocidad, la frecuencia, la fuerza va a disminuir. Por eso lo que Gonzalo le comentaba es que en muchos casos, si todo está bien, podemos hasta duplicar la velocidad y hay un montón de portones instalados donde la velocidad realmente duplica. Y hay portones donde por cuestiones del motor, porque la fabricación del motor, los materiales que se usan y la forma de fabricarlo, puede hacer que el motor responda de una forma mejor o peor a la variación de frecuencia. Hay portones donde no se puede lograr el doble, pero se logra un aumento, por ejemplo, del 25%, del 50% de velocidad, que igualmente es un montón, se nota mucho. Donde me preguntan, ¿la inverter se puede usar sin límites? No, la central inverter no se puede usar sin límites por una cuestión de seguridad, vamos a decirlo, porque si tenemos el caso donde duplicamos la velocidad y, por decir, se corta la luz o alguien abrió el portón y lo dejó en una posición intermedia, y yo activo luego con un control remoto para abrir el portón, la central va a estar pensando que el portón está cerrado, y va a empezar a abrir, va a levantar velocidad, va a ir rapidísimo, y se va a encontrar con un tope mecánico en la máxima velocidad. Eso va a romper cosas, va a hacer mucho ruido, y por eso es la cuestión de que los límites sí o sí tienen que estar. En cada toque de límite de la central se ajusta y se ajustan los tiempos. La central se recalibra en tiempos cada vez que toca un límite para evitar golpes, justamente. Otra consulta rápida que veo es si se puede colocar un motor trifásico de 380 en la central inverter. No, tiene que ser un motor, o sea, en realidad la pregunta, hay un detalle que le dije hace un ratito, el motor tiene que ser de 220, la característica en la tabla, en la chapa, tiene que decir 220/380. Eso nos indica que el motor si lo conectamos en conexión triángulo, puede funcionar con trifásica de 220, que es la que disponemos en la placa inverter, y si el conector se conecta en conexión estrella, tiene que trabajar con tensión trifásica de 380 volt, que es la que disponemos normalmente en la red eléctrica en Argentina. Así que a tener en cuenta, si tenemos un motor trifásico del tipo industrial o de cualquier tipo, que está conectado a una red trifásica de línea, ese motor tiene que tener la posibilidad de conectarse en triángulo para trabajar con nuestro inverter. Como les vuelvo a repetir, en la chapa tiene que decir 220/380. Después hay motores, ¿por qué le digo esto? Porque hay motores que dicen 380/460. Son motores para otro rango de tensión y no tienen la posibilidad de conectarse a 220, a trifásica de 220. ¿Otra consulta? Sí, se puede copiar. Ah, bien. Si los LED azules son Rollin, no, los LED... No se confundió antes que vio Rollin y quiso escribir todo de leal. Ah, bien, ahí está. De la pregunta de antes de Diego, de los controles Rollin, que eran los de LED azul. Bueno, hasta principios de este año los controles remotos, siempre basándonos en que los LED amarillos son DIP, los LED azul son CodeLear y los LED verdes son Unicode, se podían copiar solamente con sus pares, con controles remotos copiadores de LED verde, o de LED azul, o de LED amarillo, pero siempre uno LED amarillo con LED amarillo, o LED azul con LED azul. A partir de mediados de este año, ya todos los controles remotos de colores de LED azul, verde y amarillo pueden copiar cualquiera de los otros. O sea, yo puedo con un control remoto CodeLear de LED azul, puedo copiar un control remoto de LED verde Unicode. Si lo vuelvo a código de fábrica, va a volver a su codificación primaria, que va a ser CodeLear. Pero mientras tanto puede clonar otro botón de un control remoto de otro tipo, siempre y cuando no sea Rollin Code, porque no va a andar. Así que, bueno, si no hay más consultas, creo que atendimos todas. Quedó una. Hay una de Diego. Una consulta. Diego puede hablar. Bien. Diego, ¿podés hablar? ¿Tienes una consulta? Diego Octavio. Diego Octavio. Algo importante también que lo vamos a repasar el miércoles que viene, lo vamos a mencionar, es que en YouTube tenemos algunos videos, unos cuantos videos de cosas, de configuraciones básicas, o el tema de los controles remotos copiadores, por ejemplo, multicódigo, lo que expliqué recién.
Eso en YouTube hay videos ya hechos, así que pueden entrar al canal de VIH en YouTube, buscarlo y ya lo van a tener bien explicado. Y también en YouTube, bueno, este webinar de hoy va a estar también subido mañana en YouTube, en nuestro canal, para que el que se perdió o tuvo alguna distracción, por así decirlo, en algún sentido, que tuvo que atender un cliente o alguna cuestión, lo pueda repasar y ver de vuelta si es necesario. Así que bueno, nuevamente les agradecemos desde VIH que hayan participado y que hayan prestado atención todo el tiempo. Espero que les haya servido. Y bueno, nos vemos entonces la semana que viene, el miércoles a las 18 horas, tal cual hoy, con temas nuevos y muy interesantes. Bueno, acá están algunos agradecidos.